Buen día. Nosotros presentaremos la actividad número 7, conceptos de genética, leyes de Mendel, codominancia, genes poligenéticos y herencia ligada al sexo. Los integrantes son García Acevedo Ángel Eduardo, García Campos Jimena y García Montes Andrea Jimena. Somos el equipo número 6 del grupo 6LCAM. Maestro biólogo Arturo Aceves Orozco. Conceptos de genética. La genética es la rama de la biología que estudia la herencia y las variaciones biológicas. Un genotipo es el conjunto de genes de un ser vivo. Un fenotipo es el conjunto de características visibles que son el resultado de la expresión de sus genes. El gen es la unidad estructural y funcional de la herencia. También se define como la porción de ADN que posee la información necesaria para la síntesis completa de una proteína y va a ser transmitido de padres a hijos a través de los gametos. Los caracteres son particularidades morfológicas o fisiológicas que va a tener una persona. El locus es la posición que ocupa un gen en el cromosoma. Este se puede dividir en haploide, diploide y triploide, dependientemente de cuántos genes estén en ese locus. Los alelos son formas alternativas que pueden presentar un gen, o sea, expresiones distintas. Homocigoto se refiere a alelos que poseen la misma información para un carácter. Por ejemplo, aquí tenemos dos personas que tuvieron dos alelos para tener el cabello color café. Herencia dominante. Esto es una heterocigosis. Uno de los alelos no deja que se manifieste el otro. En este ejemplo tenemos una persona de ojos color café y una con ojos azules. El dominante va a ser el del color café. Entonces, si estas dos personas tienen un hijo, su hijo va a tener los ojos color café. La herencia codominante son los dos alelos que quieren imponerse ante el otro. Por ejemplo, imaginemos que de esta vaquita su mamá era de color blanco y su papá de color negro. Así que nació un hijo híbrido porque los dos genes querían imponerse. En la herencia intermedia tenemos este ejemplo. Imaginemos que de este gatito su mamá era de color blanco y su papá de color negro. Al final va a dar a un hijo híbrido de color azul oscuro. La herencia codominante, al igual que la herencia intermedia, son llamadas herencias incompletas. Un cromosoma es una estructura compuesta de ADN en una secuencia de genes. Por ejemplo, los cromosomas homólogos son cromosomas que contienen los mismos genes. Leyes de Mendel. Gregor Mendel fue un monje biólogo austríaco a quien le encantaba trabajar con las plantas, cultivaba guisantes y allí descubrió los principios de la herencia, llamados ahora leyes de Mendel. Primera ley o ley de la uniformidad. Establece que al cruzar dos individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación será fenotípicamente y genotípicamente igual. Mendel cruzó un chícharo amarillo homocigoto dominante con un chícharo verde homocigoto recesivo. Asimismo, se utiliza el cuadro de Punnett. Utilizaremos una letra mayúscula para representar el alelo dominante del chícharo amarillo. Y como es homocigoto dominante, son dos letras mayúsculas porque recibió esta característica del padre y de la madre. Y el chícharo verde, como es homocigoto recesivo, sus letras serán minúsculas. De un lado se ponen los alelos del homocigoto dominante y en el otro del recesivo, y se realizan las combinaciones. Así que fenotípicamente el 100% será de color amarillo y genotípicamente todos son heterocigotos. Y a pesar de que todos los descendientes son amarillos, en sus genes tienen el alelo recesivo del color verde. Segunda ley o ley de la segregación. Establece que el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación en una proporción 3:1. Por ejemplo, si cruzamos dos chícharos de la primera generación. Hacemos el cuadro de Punnett poniendo los alelos y hacemos la cruza. Y como podemos observar, se cumple la proporción 3:1 al tener 3 chícharos amarillos y uno verde. Tercera ley o ley de la transmisión independiente.
Dice que hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente unos de otros sin seguir un patrón establecido y no afecta con la transmisión de otros rasgos. Esta ley se cumple con los genes que se encuentran en diferentes cromosomas o están en zonas muy separadas en el mismo cromosoma. Para explicar esto, Mendel, además del color amarillo y verde de los chícharos, también cruzó otras variedades con otras características como lisos o rugosos. Entonces, tenemos un chícharo amarillo de piel lisa. Se usa la B mayúscula para indicar que lo liso domina sobre lo rugoso. Otro chícharo amarillo pero con piel rugosa, un verde liso y otro verde con piel rugosa. Los cruzaremos entre sí para ver las distintas variaciones. Todos los que tienen A mayúscula son amarillos y los que tienen dos letras A minúscula son verdes. Todos los que tienen la B mayúscula son lisos y los que tienen dos letras B minúscula son rugosos. Al final se obtienen 9 chícharos amarillos lisos, 3 amarillos rugosos, 3 verdes lisos y 1 verde rugoso. Que en proporción serían 9, 3, 3, 1. ¿Qué es la codominancia? La codominancia o herencia codominante se puede definir como la igual fuerza entre alelos. Sin la dominancia incompleta podemos hablar de un efecto de dosaje genético. En la codominancia podemos decir que observamos la manifestación conjunta de dos productos para un mismo carácter en el mismo individuo y con la misma fuerza. Una de las razones que permitió a Gregor Mendel analizar de manera sencilla los patrones de herencia por él observados es que los caracteres bajo estudio eran de dominancia completa. Es decir, bastaba que estuviese presente al menos un alelo dominante A mayúscula para que se expresase el carácter con el fenotipo asociado. El otro, A minúscula, recedía en su manifestación y parecía ocultarse. Es por ello que, en esos casos clásicos o mendelianos, los genotipos A mayúscula y A mayúscula A minúscula se manifiestan fenotípicamente de la misma manera. A mayúscula domina completamente a minúscula, pero no siempre es así, y para rasgos monogénicos definidos por un único gen, podemos encontrar dos excepciones que a veces pueden confundirse, la dominancia incompleta y la codominancia. En el primero, el heterocigoto A mayúscula A minúscula manifiesta un fenotipo intermedio al de los homocigotos A mayúscula y A minúscula A minúscula. En el segundo, que es el que tratamos aquí, el heterocigoto manifiesta los dos alelos, A mayúscula y A minúscula, con la misma fuerza, ya que en realidad ninguno es recesivo sobre el otro. Ejemplo de codominancia: los grupos sanguíneos según el sistema ABO. Uno de los ejemplos para ilustrar la codominancia genética es el de los grupos sanguíneos en las poblaciones humanas de acuerdo al sistema de clasificación ABO. Los tres alelos sanguíneos que existen en la población humana no se hallan en una misma persona, pues cada individuo tiene solo dos alelos, uno heredado del padre y otro heredado de la madre. Los cuatro fenotipos sanguíneos A, B, AB y O son resultado de las diferentes combinaciones de los alelos A, B y O. De estos, A y B son codominantes entre sí, pero ambos son dominantes sobre O, que es recesivo. A continuación se enumeran las posibles combinaciones de los genotipos de los progenitores, así como los genotipos y fenotipos de los descendientes. En resumen, como se puede ver en este cuadro, existen 6 genotipos sanguíneos en total, pero solo 4 fenotipos. En el modelo de la genética mendeliana existe únicamente dominancia y recesividad entre los alelos, de tal modo que en el fenotipo se expresa únicamente el alelo dominante, mientras que el recesivo queda enmascarado. Por ejemplo,
Si una persona tiene el genotipo AO, su fenotipo será A, pues el alelo A es dominante sobre el alelo O, que es recesivo. Pero cuando hay codominancia, ningún alelo es recesivo, de manera que ambos alelos se expresan. Por ejemplo, si un individuo tiene el fenotipo AB, su fenotipo es también AB, pues A y B son codominantes entre sí. La codominancia es un modelo hereditario no mendeliano en donde el estado heterocigótico no hay alelo recesivo, sino que ambos se comportan como dominantes. Por otro lado, hay varios pares de genes que codifican para una sola característica, a lo que se le conoce como poligenes. Dichos rasgos hacen que la gama de características sea más amplia. A esto se le llama herencia poligénica o multifactorial. La herencia poligénica nos habla de las características humanas como la altura, el color de los ojos y el cabello. Vienen en muchas formas ligeramente diferentes porque son controladas por muchos genes, cada uno de los cuales contribuye un poco al fenotipo general. Por ejemplo, hay 2 genes importantes del color de ojos, pero al menos 14 otros genes que juegan un papel en la determinación del color exacto de los ojos de una persona. Ver un ejemplo real de un rasgo poligénico humano se volvería muy complicado, principalmente porque tendríamos que seguir cientos o miles de diferentes pares de alelos. Sin embargo, podemos usar un ejemplo que involucra granos de trigo para ver cómo los diferentes genes cuyos alelos se suman para influenciar el mismo rasgo pueden producir un efecto de fenotipos. En este ejemplo hay 3 genes que producen pigmento rojizo en los granos de trigo, que llamaremos A, B y C. Cada uno viene en 2 alelos, uno de los cuales produce pigmento, el alelo de la letra mayúscula, y uno que no, que es el alelo de la letra minúscula. Estos alelos tienen efectos aditivos. El genotipo AA minúscula no aportaría ningún pigmento. El genotipo A mayúscula A minúscula contribuiría con una cantidad de pigmento y el genotipo AA mayúsculas contribuiría con más pigmento, 2 veces más que A mayúscula A minúscula. Lo mismo sucedería con los genes B y C. Herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo es la expresión fenotípica de un alelo relacionado con el alosoma del individuo. En los cromosomas autosomas de 2 sexos de herencia genética de sus pares tienen la misma probabilidad de existencia, descrita por el principio de Fisher, el cual es un modelo evolutivo que explica el porqué de la razón del sexo de la mayoría de las especies, las cuales producen descendencia a través de la reproducción sexual. Es aproximadamente 1 a 1 entre hembras y machos. Dado que los seres humanos tienen muchos más genes en el cromosoma X que en el cromosoma Y, existen mucho más rasgos ligados al cromosoma X que el cromosoma Y. De hecho, en el cromosoma X se han diagnosticado 527 enfermedades causadas por las mutaciones de estos genes. Estas enfermedades se conocen con el nombre de enfermedades ligadas al cromosoma X o genéricamente enfermedades ligadas al sexo. El cromosoma X tiene genes que tienen una función de la producción de características sexuales, pero también contiene genes que codifican para proteínas no involucradas en la esfera sexual. Herencia recesiva ligada al cromosoma X. Las enfermedades ligadas al cromosoma de herencia recesiva presentan mayor importancia porque se dan con mayor frecuencia. Se denominan recesivas porque afecta a genes recesivos ligados al cromosoma X. Existen varias enfermedades de este tipo, por ejemplo, la hemofilia A, la distrofia muscular de Duchenne y el daltonismo. La hemofilia
Es un trastorno de coagulación al cual se le atribuye un origen genético con un patrón hereditario recesivo ligado al cromosoma X, en donde se encuentran alterados los factores de coagulación 8 y 9, ocasionando un déficit funcional y cuantitativo que se denomina respectivamente hemofilia A y B. Estas patologías tienen manifestaciones clínicas muy similares. Además, únicamente pueden presentar los hombres. Las mujeres son portadoras de la enfermedad. Dependiendo de los niveles del factor, se clasifica como severa, moderada o leve. Se caracteriza por un sangrado espontáneo o provocado en articulaciones, músculos u otros tejidos blandos, causando dolor significativo, inflamación y, de no ser tratada, daño permanente. La hemofilia A tiene una incidencia de 1 entre 5.000 niños varones nacidos vivos, mientras que para la hemofilia B es de 1 entre 30.000. El daltonismo es un defecto genético que ocasiona dificultad para distinguir los colores. El grado de afección es muy variado, ya que va desde la dificultad para distinguir cualquier color hasta la dificultad de diferenciar algunos matices del rojo y del verde. La deficiencia es hereditaria y se transmite por un alelo recesivo ligado al cromosoma X. Si un hombre hereda un cromosoma afectado, será daltónico, mientras que si las mujeres que tienen dos cromosomas X serán daltónicas si ambos están afectados. Si solo está uno, será portadora y podrá transmitirlo a la descendencia. Se estima que un 8% de varones y menos de un 1% de mujeres tienen cierta dificultad con la visión de color, en su variante más frecuente, la anomalía rojo y verde.